La editorial de Goma Gom es un proyecto dirigido realmente a la imagen. Es una editorial dirigida al público infantil como una primera intención, aunque después también es una editorial en la que trabajamos el libro de arte e incluso el cómic. Tenemos ahora un proyecto, pero en el que la ilustración tiene un peso fundamental. Todo esto un poco viene de un proyecto anterior que se llamaba Optics Magazine. Era una revista en la que la imagen también era muy importante, pero en la que cabían muchas disciplinas: el teatro, la música, publicábamos relato, poesía, la fotografía, el cine, la arquitectura. Pero es cierto que la ilustración poquito a poquito fue ocupando más y más espacio, hasta el punto de que convocamos un premio anual, Relatos Ilustrados Optics Plumier, lo llamábamos, y era un premio en el que, pues eso, pedíamos una ilustración y un texto, ¿no? que viniesen, que se acompañasen. Y un poco a raíz de aquello se fue generando la ilusión por lo físico, y fue realmente en uno de esos premios, en el jurado, cuando estábamos fallando uno de esos premios, cuando una de las personas que formaba parte del jurado me propuso, sí, estuvimos hablando sobre la posibilidad de publicar un libro que ya había sido publicado por otra editorial, pero que estaba retirado del mercado desde hacía muchísimo tiempo. Y entonces decidimos darle una vuelta a aquel libro y fue el primero. O sea, fuimos una editorial que nació con un libro que también no es lo habitual, ¿no? O sea, normalmente una editorial nace con un catálogo, porque, claro, nacer con un libro es una cosa un poco extraña, pero sí que nacimos con mucha ilusión y con el sentimiento o con la sensación de que no iba a ser nada puntual, como podía parecer. La editorial nació también con mi hermano, que poco después decidió abandonar el tema, pues porque tenía otro trabajo y tenía mucho lío. Y entonces fue mi mujer la que ocupó su lugar, Lorena, y bueno, pues ahora ya es una cosa, digamos, más de casa, más familiar. Y yo también trabajo como editor, ¿no? O sea, soy el responsable de buscar libros que me interesen, o ilustradores, ilustradoras que me interesen, textos que me interesen. A veces busco quien ilustre un texto que creo que debe ser publicado, y a veces ocurre al revés. A veces ocurre que me apetece trabajar con algún ilustrador y encontramos un texto para eso. La manera de seleccionar a los ilustradores no siempre es metódica, digamos. O sea, realmente, como comentaba, todo nace de una revista, de un proyecto anterior, y en aquel proyecto conocí a muchas personas con las que de alguna manera sé que me apetece trabajar. Algunos de aquellos ilustradores hicieron portadas para la revista, y tenía yo mucha ilusión por seguir haciendo cosas con ellos, y un poco la idea va por ahí. Voy buscando yo lo que me apetece, con quién me apetece trabajar, pero sí que es cierto que a una editorial llegan muchísimos proyectos, y algunos de esos proyectos también resultan interesantes. Entonces, bueno, también se puede dar el caso de que un proyecto que nos resulte interesante, pues acabemos publicándolo. El ámbito, digamos, donde se desenvuelve la editorial, pues es un ámbito nacional. O sea, nuestros libros se distribuyen por toda la geografía española, aunque también entendimos que era importante salir al extranjero. Y entonces tenemos bastante interés en trabajar con editoriales de otros países. Por ejemplo, hay varios libros que hemos publicado que ya se han publicado en Italia con otras editoriales, con Mondadori, con Lapis, y también en Portugal, con Camino, por ejemplo. Y la intención es un poco seguir esa línea, porque también resulta interesante. Para eso están también las ferias, no solo publicar cosas de aquí, sino también irnos fuera a ver cosas de otros lugares que podemos importar, digamos.
La temática de nuestra editorial es una temática fundamentalmente infantil. No tenemos un gran catálogo, o sea, es un catálogo pequeño, pero sí que puedo decir que estoy orgulloso de los libros que hemos publicado hasta ahora y bueno, sí, hay una parte del catálogo, la más importante, que está dirigida al público infantil, y después también tenemos otra colección que la hemos titulado Cuadernos, que son cuadernos de autor, en la que, bueno, de momento tenemos dos libros, uno con Pablo Oladey y el otro con Vicente Ferrero, y es también una colección que queremos ir desarrollando poco a poco. Bueno, yo creo que es importante, o yo tengo la sensación de que vivimos en una sociedad que está fundamentalmente dirigida o enfocada a la imagen. Realmente hoy en día lo estamos viendo con las redes sociales, ¿no? Con TikTok, con Instagram, con redes sociales en las que no solo la imagen es importante, sino la velocidad a la que pasa la imagen. Yo no sé, yo imagino que es algo que nos ha ocurrido a todos, que cuando vas a subir un vídeo, por ejemplo, promocional de alguno de nuestros libros, eres muy consciente de que los primeros segundos son muy importantes, porque a partir de ahí es fácil que no... Bueno, el rescate, digamos, de alguna manera también hubo una época en la que a lo mejor daba miedo o se podía pensar que el libro físico podía perderse. Y yo creo que el libro físico tiene un algo que va a ser, que es indestructible. A todos nos ha pasado que cuando somos adultos hemos vuelto a un libro de la infancia o a un álbum de cromos, y entonces llegas a una imagen y recuerdas qué cosas habías visto cuando eras pequeño de esa imagen, ¿no? Digamos que el libro o lo que está impreso te da la posibilidad, cuando eres niño, de detenerte, ¿no? Es como una laguna, como una laguna de paz, ¿no? En la que inviertes mucho tiempo mirando, valorando, interpretando detalles que luego de adulto es imposible. O sea, esa misma imagen la ves de adulto y el ojo ya está muy acostumbrado y pasa rápido. Entonces, sí que creo que la ilustración, el dibujo en este tipo de libros tiene una importancia enorme. O sea, la tiene el texto, pero también la imagen. Y de alguna manera, desde nuestra editorial, el propósito es ofrecer imágenes de calidad, con textos de calidad en libros de calidad. Cuando hablamos de literatura es fácil, o cuando hablamos de un texto es fácil comprender cómo hay valores objetivos o objetivables en los que nos podemos basar para destacar o para llegar a analizar y llegar a las conclusiones de que un texto pues, es válido o no lo es, o funciona o no funciona. Faltas de ortografía, división entre capítulos, no sé, hay muchos valores objetivos a los que nos podemos agarrar. Y es cierto que cuando hablamos de ilustración o cuando hablamos de arte en general, existe un poco la tendencia de hablar desde lo subjetivo, ¿no? Es muy fácil decir a mí me gusta o a mí no me gusta, ¿no? Se llega como a vaguedades de ese estilo. Es cierto que un libro te puede gustar o no te puede gustar, pero te puede gustar por la temática o te puede gustar por... Pero sí que sabrías o no sería extraño que alguien valorase los valores objetivos que tiene, ¿no? Y en una imagen eso se pierde y se debería conocer que también existe. O sea, cuando hablamos de una imagen también podemos hablar de movimiento, de composición, de perspectiva, de color, de entonación, y creo que también desde el mundo editorial tenemos una responsabilidad, y es real porque estamos trabajando con niños, de no solo proponer textos que sean interesantes, sino también de proponer imágenes. O sea, de alguna manera hablamos de educación visual, ¿no? De proponer imágenes que también lo sean. Y un poco la ilusión o parte de nuestro objetivo va por ahí. El feedback, digamos, o la respuesta que se tiene en el mundo de los libros creo que es un poco distinta al que se pueda encontrar
en otros mundos como el que como puede ser la música, ¿no? O sea, yo imagino que el que está en un escenario y canta un tema y ve que lo corean desde abajo, pues debe ser muy estimulante, ¿no? Pero cuando lanzas un libro, es un poco, lanzas un libro, lo editas, lo distribuyes y vives en la ignorancia durante mucho tiempo, y poco a poco van llegando señales de que la cosa funciona o no funciona. Al final nuestra editorial se convierte en una pequeña familia. O sea, la gente con la que trabajamos es gente con la que queremos trabajar, pero hasta el punto, hay una anécdota que es curiosa, que fue que cuando empezó toda la pandemia, yo tenía mucha ilusión por trabajar con Pablo Uladey, y, y veía que la cosa no iba bien. Yo veía que todo se acababa, porque nosotros tenemos la necesidad, como editorial pequeña, pues de hacer presentaciones, de ir a colegios, y veía que este tema se estaba acabando, la ilusión de la editorial se estaba acabando. Entonces hablé un día con Pablo, le llamé por teléfono y le dije: oye, Pablo, a mí me gustaría imprimir algo, hacer algo contigo, pero no sé qué hacer, vamos a pensar qué podemos hacer. Entonces Pablo me habló en el momento, además fue bastante rápido, y me dijo: oye, mira, yo tengo unos cuadernos en los que trabajo el estilo, ¿no? Son un poco cuadernos en los que, conforme acabo una página, comienzo la siguiente. Y me pasó varias imágenes y llegamos a la conclusión de que estaba bien como cuaderno, que era interesante, era un cuaderno de autor, pero que además estaría bien que explicase él qué ocurría, ¿no?, durante la gestación de esas imágenes, porque al final se puede ver que son bocetos, pero son bocetos muy terminados, muy trabajados. Y bueno, lo cubrió con unos textos que al final fueron unas presentaciones. Dejamos de hacer presentaciones presenciales, las hacíamos por internet, que hubo una época muy de moda en la que empezó a ocurrir eso, pero de la que guardo muy buen recuerdo, porque fue como la semilla que vimos que después fue floreciendo. Este libro es un libro que se ha comprado muchísimo en el extranjero. Por alguna razón aquí en España no llama tanto la atención, pero no es raro el día que lleguemos a casa y que no veamos, pues, que tenemos una compra de Canadá, de Israel, de cualquier país de Sudamérica. Es muy llamativo, y es un libro que nos sigue dando alegrías, y que fue un poco como el renacer en un momento en el que parecía que la cosa no iba demasiado bien. Quizá una de las recompensas que tenemos actualmente es, por un lado, saber que tenemos libros a la vista. Ahora, para la Feria del Libro, tenemos 2 libros que van a salir, uno con Iciar Pascual y con David Pintor, que tenemos mucha relación con él. Y después hemos convocado un premio, que es el premio Miguel Calatayud, con el Ayuntamiento de Aspe, y es muy interesante esto, porque Miguel Calatayud es la persona con la que comenzamos. Entonces, recoger un poco ese hilo de cuando todo comenzó con aquel libro que hemos comentado de Imaginar a Peter Pan, es como parte, sí, de esa recompensa. Es un premio de álbum ilustrado. Es una convocatoria internacional con una cuantía bastante importante. La verdad es que estamos contentos con eso, y a la que esperemos que se presente mucha gente, porque también hemos reunido a un jurado importante para fallarlo. Y bueno, también para finalizar el año publicaremos ese libro, el que salga ganador del certamen. Pero también hay un cómic que llevamos esperando 3 años, yo creo que son 2 o 3 años, que es con Pablo Uladey, y que se titula Los 3 descensos, y que no os podéis ni imaginar cómo desde la editorial estamos pues eso, expectantes, entusiasmados con la idea de tenerlo en las manos, y comenzar quizá otra parte de la aventura, que será la tercera colección, una colección dedicada al cómic.